Volvemos a ese instante, que ya es casi una sección fija dentro de las lecturas fancuevas de cada mes, en el que hablamos en exclusiva de novedades de Panini. Muy buenas, estas son las lecturas fancueva, esto es Comics Team, ¡empezamos! Y podría haber dicho las novedades de Panini, que ya sabéis que a mí ni fu ni fa. Es más, es que de todo lo que os traigo hoy, un amplio porcentaje es ni fu ni fa. ¿Y por qué ni fu ni fa voy a empezar? Pues por el Miguel O'Hara Spider-Man 2099, que firma Steve Orlando al guión y hasta 5 artistas diferentes al dibujo. Lo que aquí incluye Panini es el tercer volumen que creo que la editorial dedica al Spider-Man 2099 de Steve Orlando, un tipo que al parecer le ha cogido el gusto al Spider-Man este del futuro. Según se deriva de la introducción que hace Xavi Sanz sobre el TVO, pues esta tercera pata del Spider-Man 2099 de Steve Orlando se aleja de las dos previas y esto ya es apreciación personal, nos ofrece una mirada a versiones de los monstruos habituales del universo Marvel del futuro. Y cada número de los 5 que conforman esta miniserie, pues se dedica a un monstruo. Llámese este Drácula, llámese el Hombre Lobo, o Zombie, o Terror Incorporated, o el Hombre Cosa. Una lectura de lo más anodina, que solo se salva en instantes contados por la elección del artista. Son todos artistas muy poco conocidos. Hay por ahí uno que resuena un poco al estilo de Declan Shalvey, otro que resuena un poco al estilo de Jim Collan, algo más limpio que Jim Collan en la narrativa, pero por lo general el dibujo es normal. En un TVO que te lees y, a no ser que sientas una pasión desaforada por Spider-Man 2099, que supongo que alguien habrá que sienta una pasión desaforada por el Spider-Man 2099. Yo sinceramente, para aproximarme a una historia sobre Miguel O'Hara, me veo Spider-Man a través del multiverso y ahí lo llevo, no me hace falta más. Pero para aquellos que necesitéis más, pues tenéis esto, que a mi parecer es un TVO de 5,5 y poco más hay que decir acerca de él. Pero es que no creáis que lo que voy a decir ahora acerca del Cyberpunk 2077 XOXO que firman Bartosz Stibor y Jakub Rebelka no está muy por encima de lo que ofrecía este Spider-Man 2099 del que os acabo de hablar. Este es el, no sé, cuarto o quinto volumen que Panini publica en torno al universo de Cyberpunk 2077, un videojuego con mucho aplauso detrás en el mundo del videojuego, y de estos tendría que hablar David, yo hasta ahí es donde llego, acerca de Cyberpunk 2077. Esta lectura entronca muy bien con las previas en cuanto que son TVOs entretenidos, con arcos argumentales cerrados, sobre un universo del que no es muy necesario saber más para no perderte en este volumen, un universo cyberpunk. Ya está. Evidentemente, intuyo que hay mucha referencia metida en los TVOs que miran directamente al videojuego original, pero ya os digo, ¿no habéis jugado al videojuego original? No os vais a perder nada. La historia es bastante cerrada. Punto de originalidad de esta, pues que mezcla el universo cyberpunk con la imaginación de uno de los personajes, influenciada por los dibujos animados a lo Tex Avery de su infancia. Eso da como resultado un TVO que a nivel gráfico pues tiene sus momentos estimulantes, los menos porque en general la narrativa de Rebelka es bastante confusa y el dibujo ahí va, y el guión de Stibor opta por un tono muy nihilista y no voy a decir mucho más, y al final pues deja en su maridaje con el dibujo de Rebelka un TVO de 6. Ya os dije que no iba a decir mucho más acerca de este en relación al anterior. O en relación al siguiente, porque el siguiente del que voy a hablar es el quinto volumen del Alien de Declan Shalvey. Bueno, de Declan Shalvey, y que vuelve a dibujar Andrea Brocal. Cierre de lo que Declan Shalvey ha ido escribiendo con respecto
a la mítica creación de Ridley Scott y H.R. Giger, pero de la que hay que decir, en esencia, lo mismo que ya fuera en Fancueva escrita, o creo recordar que en algún momento durante este año he hablado del volumen previo de Alien, en un vídeo. Y es que de Alien no hay nada más que contar. Eso es algo que Alien Romulus ha puesto muy de relieve. ¿Por qué? Pues porque no hay originalidad en lo que Alien Romulus cuenta, como no la hay en ninguna de las historias que me he leído de Alien en los últimos años. Muy a mi pesar, porque Declan Shalvey es un autor que me gusta muchísimo, sobre todo cuando dibuja, pero también cuando escribe. Es un tío que me parece que tiene ideas bastante buenas. Pero aquí es que no hay nada que contar en el universo Alien que resulte original. Es que ya está todo contado. Es que ya estaba todo contado con las 2 primeras películas. Imaginaos lo que sobra del universo Alien, tanto en el resto de películas, y son ya unas cuantas, como en la cantidad, en las miles de páginas que se han publicado en TVO con historias de aliens. Yo solo me quedaría con lo que hizo Dark Horse cuando lanzó por primera vez Alien en cómic. Aquí lo tenéis. La serie original y el Nightmare Asylum y Guerra en la Tierra. Es lo único que me pareció medianamente potable de Alien. Y porque además continuaban, en cierto modo, las pelis de una forma bastante coherente, no como lo que hicieran con Alien 3 y sucesivas. Entonces, esto, pues, os lo decía hace escasos minutos, cierre del planteamiento de Declan Shalvey, que vuelve a tirar de los mismos resortes que tira siempre las historias de Alien. Ya está. Gente matando aliens, aliens matando gente. Es que a riesgo de repetirme una y otra vez, no dan para más. Podrás cambiar de localización, podrás cambiar de personajes, pero siempre al final hay humanos, androides y la Weyland Yutani que quiere utilizar a los aliens para sus propios fines. Es el eje que vertebra el 99% de las historias de aliens. ¿Está bien dibujada? Bueno, el dibujo de Andrea Brocardo tampoco es nada del otro mundo. Correcto, narrativa clara, más o menos, porque hay ahí una escena de acción que no está muy clara. Hay un número previo al trabajo de Brocardo que firma Danny Earls, que es un TVO sin diálogos, en el que se explica cómo llegaron los aliens al planeta en el que se desarrolla este último arco argumental, un TVO de 6. Y porque hay páginas por ahí de Shalvey en la miniserie que tiene por título Descendant, trabaja en 2 tiempos, el actual lo dibuja Brocardo, un flashback constante a lo largo de la narración lo dibuja Shalvey y las páginas de Shalvey pues están muy bien, como siempre, con el autor. De ahí el 6. Decía el otro día, en uno de los directos que hemos hecho David y yo, acerca de las novedades del mes de noviembre, nos decía uno de vosotros, uno de los usuarios, que el ratio de la colección Must Have en cuanto a algo que tienes que tener, o algo que en realidad está metido ahí con calzador, era como de 3:1. 3 que da igual, 1 que sí. El que os traigo hoy, la imposible Patrulla X, especie en peligro, pues es de los que no. Y esto ya es un discurso que se está repitiendo con demasiada insistencia cada vez que me tengo que asomar a un volumen de la colección Must Have centrado en los mutantes de estos años en los que, como es el caso, Mike Carey, pero también Chris Yost y Christos Gage firmaban guiones de lo más anodinos. Pero es que si en instancias previas, cuando me he asomado a un tomo de Patrulla, lo he hecho a un arco argumental, o parte de un arco argumental, más o menos bien enhebrado, es que lo que incluye Panini en este volumen es el recopilar los complementos que, dedicados a la historia de cómo la bestia intenta experimentar para volver a traer a la raza mutante después de los acontecimientos de House of M, ya sabemos, Wanda, No More Mutants, el universo mutante se queda reducido a 198 integrantes en lo ancho y largo del mundo y hay una obsesión por los mutantes por volver a recuperar pues los millones que se perdieron. Los millones que se perdieron primero por la acción directa de Cassandra en los New X-Men de Morrison cuando acababa con Genosha y después por lo que Wanda hacía en House of M. Bueno, pues como os decía, esto que nos trae aquí Panini es el recopilatorio de complementos dedicados a esa historia en los que la bestia además se alía con la bestia oscura del universo de las eras de Apocalipsis, de X-Men, Uncanny X-Men, X-Factor y New X-Men. Con lo cual,
Primero, baile de dibujantes brutal. Hay aquí hasta 5 dibujantes diferentes acreditados. ¿Alguno vale la pena? Pues no sé. Están por ahí Scott Eaton, que no me dice nada. Mark Bagley, muy funcional. Andrea Di Vito. Tom Grummett, pues igual, funcional. Y Mike Perkins, que tampoco. No es el mejor Mike Perkins que el que vais a encontrar aquí. Entonces, con ese baile de dibujantes y el hecho de ser un relato residual, enhebrado a través de 4 colecciones diferentes, deja un TVO de 5. No me puede parecer más prescindible lo que se nos plantea aquí. Prescindible dentro de una etapa que, ya os he dicho en vídeos anteriores, que me parece de la misma personalidad. Habrá el que disfrutara muchísimo y siga disfrutando con la relectura de la etapa de Carey, y al que le haya sentado como una patada en el estómago este comentario. Bueno, lo siento, es mi opinión. Como mi opinión es también lo que voy a comentar acerca del primer volumen del espectacular Spider-Man de Gerry Conway. Gerry Conway al guión, Alex Saviuk, Sal Buscema, Todd McFarlane e incluso Mark Bagley al dibujo. A ver, para dejar las cosas muy claras, aunque creo que ya esto es algo que he dicho en instancias anteriores de Lecturas Fancueva. Nunca entra en el TVO clásico de Spider-Man, y entender por clásico desde sus comienzos con Stan Lee y Steve Ditko hasta lo primero de Spider-Man que yo me leí, que fue el Spider-Man de Todd McFarlane, que es posterior a esta etapa de Gerry Conway. Todo lo anterior, ni interés. Y entender este ni interés, algo me he leído y jamás he logrado conectar con los planteamientos de la serie. Este Gerry Conway está en tierra de nadie. Sobre todo cuando lo he podido revisar, o al menos he revisado bajo la acepción estricta del término, revisar, volver a ver los números que corresponden a Todd McFarlane, que sí los leí en su momento, y de hecho no sé si incluso tengo por ahí en un TPB. Entonces, este Spider-Man de Gerry Conway, pues adolece de lo que siempre me ha parecido que adolecía Spider-Man en esos 20 años, 20 y tantos años iniciales. Yo qué sé, es que no me interesan las historias, son historias muy comunes. Aunque es verdad que hay que alabar la voluntad de Conway de que las 2 series que le da Marvel para guionizar, por un lado Espectacular Spider-Man, por otro Web of Spider-Man, vengan capadas en cuanto a personajes que puede utilizar y demás, y el tipo se las apañe no solo para construir historias que dentro de esa prescindibilidad resultan más o menos interesantes, sino que además conecta las 2 series en un hilo continuo. Y lo hace no solo en este primer volumen, sino en los otros 2, en los que Panini va a recoger la totalidad del trabajo del guionista al frente de ambas cabeceras. Pero una vez uno entra y empieza a leer número a número, se nota que aquí Conway de lo que tiene que tirar es de restos de series, sobre todo en cuanto a villanos, aunque sea interesante más o menos, pues la inclusión de Lápida, o del nuevo Tarántula, o de el Duende y el Duende Verde, números de McFarlane fantásticos en el dibujo. Y entonces en este discurrir con villanos de segunda, algunos bastante ridículos, y además con dibujos de bien Sal Buscema, que bueno, funcional y poco más, bien Alex Saviuk, igual, funcional y poco más, salpicados por lo muy eficaz y personal y espectacular de Todd McFarlane, pues al final queda un volumen muy irregular, que sí es verdad que está muy por encima de todo lo que os he hablado hasta ahora en el vídeo. Es un tomo de 7, muy solvente, que además, supongo, hará las delicias de los que estuvierais esperando como maná caído del cielo. Esta edición integrará en 3 volúmenes todo el trabajo de Conway de esta etapa de Spider-Man, pero que a los no nostálgicos, léase, a los que Spider-Man nos empezó a interesar con Straczynski, léase, y eso estoy hablando de principios de este siglo, pues nos va a decir muy poco. O nada. Y voy a terminar con el primer volumen, primer Marvel Deluxe, que Panini dedica al Iron Man de Christopher Cantwell. Un volumen titulado Hierro Pesado, que cuenta con 2 dibujantes españoles para más señas, Cafu y Ángel Unzueta. Casi podría decir sobre Iron Man más o menos lo mismo que he dicho sobre Spider-Man. Jamás me interesó el personaje en su etapa clásica, pero es que esto es algo que podría decir en torno a todo el universo Marvel y en torno a todo el universo DC
antes de los años 80, es algo con lo que nunca conecté como lector. ¿Cuándo me empezó a interesar Iron Man? Cuando lo cogió Bendis. ¿Cuándo me dejó de interesar Iron Man? Cuando lo dejó Bendis. Me corrijo. Previo a Bendis hubo una instancia que me interesó mucho de Iron Man, que fue el Extremis de Warren Ellis y Adi Granoff. Quitando eso que es previo a lo de Bendis, Iron Man empezó a interesarme y terminó de interesarme con lo que hizo el Calabolotas. Este Spider-Man de Christopher Cantwell llega después de lo que vino después de Bendis, que fue la etapa de Dan Slott, que a mí no me dijo mucho. Ya creo que en algún vídeo hablé de ella. La etapa de Cantwell, y para esto me hago eco de los comentarios que incluye Pedro Monge en la muy necesaria introducción a este volumen, Cantwell llega en un momento de la serie en el que Iron Man ya no es el arquitecto fundamental del MCU, ya ha pasado en Endgame, y Cantwell intenta con esta etapa quitar algo de todo lo que han hecho los autores previos de desmontaje del personaje, ligado sobre todo a eso que iba pasando en el universo Marvel cinematográfico. La intención no es mala. El resultado, a ver, tampoco es malo. Es normal. Es una lectura que creo que adolece de bastantes cosas. Me voy a quedar con dos. Una, que los villanos de los que aquí echa mano Cantwell no tienen entidad ninguna. Quitando a Korvac. Y Korvac, que es el villano principal, ni siquiera es villano de Iron Man. Es villano de los Vengadores. Los villanos estrictos de Iron Man son unos papanatas. El unicornio que aparece por ahí. Y eso habla muy poco del personaje y de lo que se ha hecho con él a lo largo de las décadas. Eso por un lado. Y unido a eso, a esa poca entidad que atesoran los villanos que aquí trufan la acción, está el que Cantwell mueve esta de un lado para otro, sin soluciones de continuidad. De repente Iron Man está en un sitio y aparece en otro. Y dices, pero ¿cómo ha llegado aquí? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué no me han contado? Y esa sensación de aleatoriedad en el discurrir de los acontecimientos y el que la trama que envuelve a Korvac tampoco sea tan interesante ni tan original, pues al final deja una sensación de meh. Un meh algo paliado por el espectacular trabajo que hace Cafu con los números que le tocan. De los 11 que aquí están reunidos por parte de Panini, 9 son de Cafu, 2 son de Ángel Unzueta. Un Ángel Unzueta que además creo que intenta adaptar sus formas un poco a lo que Cafu ha ido haciendo previamente, porque sus números, si no recuerdo mal, son el 9 y el 11. Cualquiera que se haya asomado a un trabajo de Cafu previo a este, o posterior, sabrá de la solidez del artista, de lo bien que dibuja, lo bien que narra, de la elegancia que caracteriza a su estilo. Los números de Unzueta, pues no están mal, no llegan a la altura de los de Cafu. Al final, pues el invento se queda en una lectura de 6,5, que sinceramente no suscita interés suficiente como para seguir. Que sinceramente no suscita el suficiente interés como para seguir con la serie. ¿Seguiré? Probablemente. Probablemente me lea el siguiente a ver qué pasa con esto. Pero ya os digo que quizás el mayor acierto de entre todo lo que hace Cantwell es coger a Patsy Walker, Gata Infernal, y colocarla al lado de Iron Man en un puesto que en tiempos pasados ocupará, por ejemplo, Natasha Romanoff. No está mal. Las sinergias de lo que va construyendo Cantwell con respecto a los dos personajes no están mal. Quizás es, ya os digo, lo más interesante, lo más novedoso. El resto, ya lo he dicho, Y se acabó. Esto es lo que ha dado de sí, lo que os traía hoy de Panini. Espero, como siempre, vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, sed muy felices, leed muchos tebeos, paz.